cuanto a las soluciones para cubiertas de Valraven, queríamos comenzar haciendo una distinción entre los tipos de cubierta que marca el Código Técnico de la Edificación en España. Hace una distinción entre dos grandes grupos, las cubiertas planas y las cubiertas inclinadas. Las cubiertas inclinadas son aquellas a un agua, a dos aguas, que tienen inclinaciones muy pronunciadas. Y las cubiertas planas, sin embargo, no significa que sean planas. Las cubiertas planas también tienen una pequeña inclinación para poder desaguar el agua, que oscila entre 0,5 y 8 grados y medio. Entonces, los sistemas BIS-YETI y BIS-URSUS de Valraven son recomendados para este tipo de cubiertas, para las cubiertas planas que tengan pequeñas inclinaciones para poder salvar esas inclinaciones. En cambio, para cubiertas inclinadas no se recomienda, en la medida de lo posible, de hacer instalaciones encima, pues esa inclinación más pronunciada nos va a obstaculizar la instalación. Los elementos básicos que componen una cubierta, según el código técnico, las cubiertas están compuestas por 8 elementos. 1, la formación de pendientes. 2, la barrera de vapor. 3, el aislante térmico. 4, la impermeabilización. 5, la capa separadora. 6, la capa de protección. 7, el tejado. Y 8, el sistema de evacuación de aguas. Ello no significa que un componente no pueda hacer más de una función de estos elementos, pero de forma genérica los elementos básicos de una cubierta son estos 8 elementos y las cubiertas más habituales que nos encontramos en España pues son la cubierta ventilada a la catalana, que puede ser fría o caliente. Se suele utilizar este tipo de cubierta para los lugares más cálidos. Luego las cubiertas sin ventilar, que dependerá de la disposición del aislante, principalmente tradicionales, invertidas, y estas dos generalmente son transitables, y la cubierta D, que de normal no suelen ser transitables. Es más bien utilizada en edificios no residenciales, plantas industriales, almacenes, centros comerciales, centros deportivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si perforamos la cubierta? Pues si perforamos la cubierta vamos a dañar a algunos de estos elementos que componen la cubierta. En nuestro caso, pues los tres elementos que más nos preocupan en Valraven pues sería la membrana impermeabilizante, el aislante térmico y la barrera de vapor. Si perforamos la membrana impermeabilizante, pues se puede producir una pérdida de estanqueidad, lo cual se convertirá en un futuro con filtraciones de aguas y tendremos problemas para detectar ahí donde haya las filtraciones, ya que el agua entra por un punto, pero aparecerán humedades en el interior del edificio y no sabremos de dónde se origina esa pérdida. Si perforamos el aislante térmico, pues se nos van a generar puentes térmicos. Eso son pérdidas energéticas. Si hay que climatizar el edificio, pues se perderá gran parte de la climatización y nos va a generar un aumento de necesidades de climatización. Y por último, si perforamos la barrera de vapor, pues se convertirá en problemas de condensaciones. Los problemas de condensaciones pueden perjudicar el aislamiento en un futuro. Entonces, las principales bases que ofrece Valraven para estos sistemas en cubierta, para evitar perforaciones, son el BIS-YETI 130, que hace 130 milímetros por 130 milímetros. Es un YETI muy pequeño para instalaciones ligeras, muy ligeras. El BIS-YETI 335, hace 33 centímetros y medio por 33 centímetros y medio. El YETI 480, este nos permite regular hasta 7 grados y hace prácticamente medio metro por medio metro. Y luego el BIS-URSUS, que a día de hoy pues se compone de 3 tamaños,
el de 250, el de 400 y el de 600. Para el BIS Yeti 130 se recomienda no colocar más de 250 kilos. Para los Yetis 335 y 480 se recomienda no cargarlos más de 2 toneladas, lo veremos más adelante. Y para los Ursus se recomienda respectivamente colocar máximo 100, 200 y 300 kilos según el tamaño que utilicemos. En cuanto al reparto de cargas en la cubierta, es importante conocer el tipo de cubierta y su capacidad portante. Pues recordemos que la Oficina Técnica de Valraven ofrece el estudio del reparto de cargas, aunque eso es un estudio que en realidad es un servicio que se puede contratar en cualquier ingeniería estructurista con la información adecuada de la perfilería correspondiente. El código técnico de la edificación nos indica que las cubiertas con inclinación inferiores a 20 grados deben soportar como mínimo una carga uniforme de 100 kilos por metro cuadrado y como mínimo también una carga concentrada de 200 kilos. Generalmente las cubiertas transitables aguantan bastante más. Y en cuanto a las cubiertas ligeras, pues claro, hay que calcular y repartir mucho mejor las cargas y bueno, eso es uno de los servicios que ofrecemos. En cuanto a la reducción del ruido, hace algún tiempo ya Valraven decidió llevar a estudiar la reducción del ruido que suponía el sistema Yeti en cubierta y se optó por un laboratorio muy prestigioso en el sector acústico, un laboratorio alemán muy reconocido, y se hicieron varias pruebas para distintos tipos de cubierta, con el aislamiento por debajo de la impermeabilización, sin el aislamiento y con 100 kilos en cada pata y con 300 kilos en cada pata. Como se puede ver en la foto de arriba, van 300 kilos por Yeti y hay el aislamiento debajo del mismo, y en la foto de abajo pues se puede ver con 100 kilos cada Yeti y sin el aislamiento por debajo. De ese modo se consigue tener un campo de visión más global y en el cúmulo de los ensayos que se realizaron, el sistema BIS Yeti obtenía unos valores de reducción de ruido mayores a 30 decibelios. Eso es un valor notable para las instalaciones en cubierta. Más allá, estudios de coeficiente de fricción, pues el coeficiente de fricción en realidad es uno de los puntos débiles de este sistema. Podría decirse que es el deslizamiento de estos soportes. Hay mucha gente que no se fía de no perforar la cubierta y nos pregunta, ¿esto si viene el viento no se me llevará a la instalación? Pues bueno, para ello Valraven ha estudiado el coeficiente de fricción que tienen tanto los Yetis como los Ursus con distintos tipos de cubierta. Como podemos ver aquí en las fotos, pues tanto con tela asfáltica como una impermeabilización de PVC como una de PDM, y en caso que se deba justificar, pues se puede realizar el cálculo de viento según lo que nos indique el código técnico de la edificación o según el viento que nos indique la ingeniería o la propiedad. En cuanto a la carga estática segura, es una pregunta también muy típica. ¿Cuánto peso aguanta un Yeti? Bueno, pues de normal el Yeti aguanta más que la cubierta. La carga segura del Yeti es de 2 o 3 toneladas en función del perfil que utilicemos, según se utilice el 4141 o el DS5. Quedaros con ese dato de 2-3 toneladas porque también se ha realizado el mismo estudio con un pequeño desnivel en la cubierta. Eso es porque muchas veces las cubiertas son irregulares y tienen pequeños escaloncitos y esos pequeños desniveles pueden responder, pues no sé, igual a una pequeña bancada que había de alguna instalación antigua o algo, pero esos pequeños desniveles pues pueden hacer que nuestra instalación no sea totalmente uniforme. Entonces, por ello, Valraven también se ha encargado de calcular la carga estática que nos ofrece este sistema con ese escaloncito. Si vemos en la segunda foto, vemos ahí el ensayo de rotura que se produce la rotura en un lateral del Yeti. Entonces, en la derecha podemos ver el diagrama de esfuerzos, donde vemos que la carga segura es de 536 kilos
Eso no significa que rompa a los 500 kilos. Es decir, los ensayos de rotura fueron alrededor de 1.150 kilos o 1.200 kilos. Lo que pasa que para darle un valor de carga segura en aquellas cubiertas que no sean uniformes, se recomienda no colocar en ningún caso cargas mayores a 400 kilos, tanto para el Yeti 335 como para el Yeti 480. En cuanto a la nivelación de las instalaciones, se ha consultado en las fichas técnicas de varios fabricantes de máquinas y todos coinciden en sus especificaciones técnicas que las bancadas deben colocarse de forma horizontal totalmente a nivel. Eso es fundamental para que el rendimiento de la máquina sea el óptimo y para poder garantizar la vida útil de la misma. Por eso Valraven recomienda para aquellas instalaciones que excedan 1 metro de altura o que carguen más de 250 kilos por apoyo, utilizar el Yeti 480 o algún sistema que permita regular la pata, garantizar también la verticalidad de la misma. Aquí vemos en algunos diseños pues una cubierta con un desnivel muy pronunciado, ¿no? Pues como el sistema con el Yeti 480 nos permitía colocar las máquinas totalmente a nivel. Y demás ensayos que se han realizado, pues también se han realizado pruebas de exposición al sol y a los ultravioletas, cuales son muy importantes sobre todo en aquellos países que se encuentran más cerca del Ecuador. Por ejemplo, en España pues tenemos el caso de Canarias, que tiene un agujero en la capa de ozono que suele degradar los plásticos con gran velocidad, y también se han realizado ensayos sometiendo los Yetis a una carga excéntrica y sometiéndolos a 90 grados de temperatura durante 24 horas para observar que no haya ningún tipo de deformación. Son ensayos interesantes a tener en cuenta, pues eso, cuando se está realizando una instalación pues en algún sitio donde realmente está muy expuesto al sol, como Canarias. Y por último, pues las principales ventajas del sistema, de los sistemas Yeti y Ursus de Valraven, pues no son sistemas irreversibles, no requieren perforación de la cubierta, no requieren ni perforar la impermeabilización, ni los aislamientos, ni la barrera de vapor, como hemos visto. Son sistemas muy ligeros que se pueden subir por el montacargas, no requieren de una grúa. Por eso, por ejemplo, en hospitales que no se puede detener la actividad, pues no hace falta traer una grúa una semana antes de que llegue la máquina, pues se puede tener la bancada ya preparada para el día en que venga la máquina, ¿no? Tampoco requiere sobrecargas de peso en la cubierta. Es un sistema muy ligero, como decíamos, y Valraven también asesora y hace los cálculos de reparto de cargas en cualquier tipo de cubierta, y son ensayos de reducción de ruido, los ensayos de reducción de ruido, de carga, deslizamiento, exposición a las ultravioletas, y luego el hecho de que todo el material de acero en la cubierta pueda garantizar más de 1000 horas en cámara niebla salina, también son ciertas ventajas que ofrece este sistema.